En la década de los 80 surgió un niño cantor que componía, que bailaba, que era muy galancito. Su nombre, Lorenzo Antonio. Él fue la imagen de Discos Musart, que teniendo una gran cantidad de estrellas en su repertorio, era Lorenzo Antonio su carta fuerte, por encima de, por ejemplo, Johann Sebastian. Sí, Johann Sebastian tenía más trayectoria y a la larga fue más. Pero en ese momento Mozart promocionaba más a Lorenzo Antonio porque para ellos él era con quien podían enfrentar la gran amenaza de Luis Miguel y Emi Capitol. Y bueno, de hecho Lorenzo Antonio desde que ganó el festival Juguemos a Cantar en el 82 hasta el año 87 fue efectivamente la carta fuerte de Mozart, sacando 5 discos. En ese periodo pasó por el cambio de voz, algo que muchos niños cantores no superan. Cambia la voz y ya no son buenos cantantes o su voz ya no juega. Bueno, Lorenzo Antonio, después de una fase muy dura, la logró superar. Y vinieron discos y vino la obra cumbre, su ópera prima, 12 Rosas, con el cual alcanzó el primer lugar de popularidad en México y los primeros en la lista Billboard allá en Estados Unidos entre la música latina. Estaba pues en su cúspide Lorenzo Antonio. Parecía que la apuesta de Mozart de echarle todas las canicas a él había tenido un gran éxito. Estaba a la altura de Luis Miguel en ese momento. Ya la trayectoria es otra cosa, pero en ese momento iban ahí a la par. ¿Por qué entonces Lorenzo Antonio desapareció? ¿Cuál es la razón que él se alejara por muchos años de México y de la escena discográfica? Porque lo más difícil es llegar. Y otros dicen, bueno, ya que llegas, lo difícil es mantenerse. Pero él llegó a los 12 años al éxito, al estrellato, y se mantuvo 5 años. Su primer éxito, Vamos a jugar, se pensaría que era difícil de superar, y sin embargo, él logró superarlo con el exitazo 12 Rosas. Y en el inter de Vamos a jugar a 12 Rosas hubo éxitos como Muchachita, como Me Gustas, Busco un Amor, una gran cantidad de buenos éxitos que a lo mejor ahorita no resuenen tanto, pero en su momento fueron muy exitosos, que en su momento lo ponían ahí, palmo a palmo con Luis Miguel, y en ese momento Chayanne todavía no figuraba y había otros artistas infantiles o juveniles y iban por debajo de ellos dos. ¿Qué fue lo que salió mal? ¿Qué pasó? Bueno, antes quiero aclarar que yo soy muy fan de Lorenzo Antonio porque es el primer artista que yo vi nacer. Yo tenía 5 años cuando él ganó este concurso. Y ya había otros artistas que yo admiraba como Juan Gabriel, pero ese es el que yo vi nacer. Y yo siendo tan pequeño, me asombraba que de 12 años Lorenzo cantaba y componía. Decía, un niño que compone canciones, se me hacía algo imposible. Así que yo lo admiré. Por eso lo aclaro, porque a lo mejor voy a decir cosas que a algunos no les agrade, sobre todo de los seguidores de Lorenzo Antonio. Y no es por polemizar ni por hacer quedar mal, simplemente porque es en mi larga investigación, en seguir las entrevistas y todo lo que ha dicho Lorenzo Antonio, saber el por qué él se alejó y todo eso. Bueno, pues ya decíamos, para entender el por qué Lorenzo Antonio tuvo que alejarse o se desapareció totalmente cuando era la máxima figura de Mozart y Mozart era la máxima compañía disquera y tenía todo el apoyo de Televisa. ¿Por qué se desapareció? Bueno, Lorenzo Antonio nació en Albuquerque, Nuevo México, de un cantante que tuvo buen éxito en Albuquerque y el norte de México. Sin ser así conocido a nivel nacional, ni en México ni en Estados Unidos, sí tuvo un buen éxito. Sus canciones que él componía, porque es cantautor igual que Lorenzo, eran versionadas acá en México por muchos grupos. Así que tuvo éxito, lo cual le permitió proveer para sus hijos, Lorenzo Antonio y sus 4 hermanas. Así que Lorenzo Antonio creció, sin bien no era un rico millonario, como puede ser alguien allá en Estados Unidos, simplemente era alguien que vivía bien, que no le faltaba nada. Esto porque su papá
pues de sus presentaciones y de los discos que vendía, pues podía proveer. Adicionalmente, ahí en Albuquerque su papá organizaba eventos. Por ejemplo, él llevó a Antonio Aguilar, lo llevaba ahí seguido tanto a Ciudad Juárez como a Albuquerque, y así muchos artistas organizaba conciertos y ese era su trabajo. Así que vivían bien. Cuando Lorenzo Antonio gana el festival Juguemos a Cantar, se ven obligados a mudar su residencia aquí a México, todos. Así que don Tini Morri o Lorenzo Amador Sánchez, que es el nombre de su papá, y se vino para México y ya no pudo organizar esos conciertos o esos eventos que hacía. Así que esa fue una entrada menos. Por enfocarse en Lorenzo, él como su representante tampoco ya no hizo presentaciones. Amador Sánchez, el papá de Lorenzo, ya no hizo presentaciones y ya sus discos pues empezaron a vender menos, pues van quedando en el olvido. Entonces prácticamente se quedaron sin la entrada de dinero del señor Amador Sánchez, sino solamente Lorenzo Antonio. Pero Lorenzo Antonio, cuando les firmaron con Musart, los primeros discos fueron muy negativos, es decir, Musart se quedaba con todas las ganancias prácticamente. No Televisa, mucha gente dice es que Televisa. No, Lorenzo Antonio no tuvo contrato con Televisa, sino con Musart porque fue el organizador o el de la idea del festival. No digo que Televisa no le hubiera estafado si hubiera sido, pero el caso es que no firmó con ellos porque el concurso fue de Musart. Entonces, de los primeros discos, aunque fueron muy exitosos, el de Juguemos a Cantar, el de Busco un Amor, no percibieron casi dinero. El premio que recibieron también por el concurso, enseguida vino una devaluación y entonces el dinero se hizo poquito. Entonces ahí ellos empezaron a tener muy poca entrada, toda la familia. Bueno, pero ellos siguieron sabiendo que ya Lorenzo era un éxito y tarde o temprano te iba a redituar. Bueno, pues el caso es que ya cuando salió el tema, el exitazo 12 Rosas, en teoría el contrato ya era mejor, ya le tocaba más dinero a Lorenzo Antonio. Así que, aunque don Amador Sánchez había dejado su trabajo por enfocarse en Lorenzo, en teoría debería ganar más, porque los discos de don Amador y su carrera nunca fue tan exitosa como sí fue Lorenzo. Lorenzo se presentaba, si él se quería presentar todos los días, en todos los días había quien lo contratara para presentarse. Y los discos que él vendió fueron millones, a la par casi de Luis Miguel, un poquito menos, pero en ese momento del 82 al 87 estuvieron ahí más o menos. Entonces, en teoría, deberían de tener un ingreso más grande. Bueno, el asunto es que cuando ya tenía este contrato con Musart, cuando salió 12 Rosas, era un contrato más o menos así. Vamos, un ejemplo para que hagamos cuentas rápidas y no nos confundamos. Vamos a suponer que a Lorenzo le tocaba $1 de cada disco. Y entonces vendían 1 millón de discos, pues es $1.000.000. 12 Rosas vendió más, mucho más de 1 millón. Probablemente entre 5 y 8 millones. No se sabe porque Musart nunca dio a conocer bien esa cifra. Entonces imagínense, serían 5 millones, 8 millones. Pero póngale que vendió 3 millones, serían 3 millones de pesos en aquel tiempo. Pero no le tocaba $1, de hecho le tocaba más. Entonces, eso lo hice para que hiciéramos cuentas rápidas. Entonces, a Lorenzo Antonio le tocaba mucho dinero, tan solo de las ventas de discos, más las presentaciones. Bueno, el detalle es que Discos Musart, como buen, pues gente de dinero, pues no son honrados. Discos Musart nunca le reportó exactamente cuántos discos se vendían. Así que le iban dando muy poco dinero económicamente. Económicamente, el éxito de 12 Rosas fue muy bueno. Vendió millones en todos lados, sonó en México, en Centroamérica, en Estados Unidos, en Sudamérica, él iba y venía. Pero ya ven cómo son las disqueras, que se gastó tanto de viajes, que se gastó esto, que se gastó aquello, y le reportaban poco tanto de sus presentaciones como de los discos que se vendían. Le representaba muy poco
de dinero a él. De hecho, él menciona en una entrevista que estaban muy tristes. Enzo Malepaso, que fue el productor del disco de 12 Rosas y que también fue el compositor en italiano, porque es italiano, ya alguien más tradujo la letra para que cuadrara bien, ¿verdad? Porque don Enzo la podía hacer, hablaba español, pero al no ser su idioma materno no le podía quedar bien. Pero él era el compositor. Y Enzo le decía, mira Lorenzo, yo ya no te puedo dar una mejor canción que 12 Rosas. No nos están pagando nada, porque a él tampoco le pagaban, dice. Esta canción es para que tú salieras adelante y yo también. Y mira cómo estamos. Y don Enzo pues se tuvo que buscar otra disquera, buscar otros rumbos, porque no le redituó. Esa era una mancuerna que hubiera dado más éxitos. Lorenzo Antonio con Enzo Malepaso, así como dieron 12 Rosas, hubieran dado más. Pero él se deprimió mucho, el señor, y hizo lo que tenía que hacer, buscó otra disquera. Lorenzo para este tiempo, hay que recordar que cuando él inició tenía 12 años, así que tal vez él no entendía el hecho de que su papá había renunciado casi a su carrera y a sus negocios y que ahora todo el ingreso era él. Pero a los 17 años ya lo entendía. Él ya entendía que había problemas económicos en su casa, como nunca había habido. Siempre había habido lo necesario, pero ahora estaban en un país que no, bueno, ellos habían vivido en Albuquerque y en Ciudad Juárez, pero era su lugar. Pero en la Ciudad de México ellos tenían que pagar un departamento muy caro porque estaba en una zona muy, pues donde vivía Lucero, donde vivía Lolita Cortés, o sea, un lugar bien, porque obvio no podían estar en otro lugar por lo mismo, por inseguridad, de lo que sea. Y pues les cobraban mucho, también pagaban mucho de otras cosas. Entonces los gastos eran más grandes o muy fuertes, pero el ingreso era muy poco. El ingreso era muy poco. Así que aunque Lorenzo no ha dicho abiertamente, pero si notan sus entrevistas cuando le hablan de esa época de 12 Rosas, baja la voz, se pone nervioso. Lorenzo se deprimió muchísimo, Lorenzo Antonio se deprimió mucho. Tal vez él se sentía que él era el culpable de que su familia ahora estuviera en carencias. Tal fue el caso que ellos se tuvieron o se regresaron para Albuquerque, para allá, que tal vez decían, pues allá no vamos a pagar renta. Don Amador podía volver a sus negocios, organizar otra vez eventos, incluso hacer alguna presentación, porque ahí pues lo conocían más y ahí pues lo contrataban. Entonces tuvieron una crisis económica muy fuerte la familia Sánchez y pues eran sus dos papás y son 5 ellos, entonces los gastos eran muchos y así como tú te haces famoso, tus gastos aumentan mucho, pero el ingreso no le hizo. Todavía vino otro disco, otros dos, no recuerdo ahí hasta como el 89, pero pues si en 12 Rosas, que sonó tanto, no le reportaban, pues en los otros discos prácticamente no. Así que él se deprimió mucho y decidió prácticamente renunciar a la cantada. Él decidió estudiar en la universidad. Se retiró 2 años totalmente de todo ámbito de hacer conciertos, de cantar, y no hacía muchas apariciones en pública, se retiró porque él tomó una depresión. No lo ha dicho nunca, pero le digo, cuando ves, yo he visto muchas entrevistas, casi toda entrevista que veo de él, a entrar a la etapa de 12 Rosas, él cambia su semblante, se pone triste, todavía se ve como si se sintiera avergonzado y como que hasta le da pena de decir que pues no le pagaron, porque todos supondríamos que en ese tiempo o sea, su familia debió recibir dinero a raudales por un éxito tan grande. La canción más grande de él fue esa, la de 12 Rosas. Y sin embargo es la canción que económicamente prácticamente mandó a la ruina a su familia. ¿Por qué? Porque eran muchos los gastos, precisamente al ser tan famoso, sus gastos se elevaban, pero el ingreso era mínimo. Y de hecho ya no tenían el ingreso de su papá. Por eso él se retira totalmente de la música. No fue mucho tiempo, fueron 2 años. 2 años que se retiró de la música. Vuelve a la música cuando por algo fortuito él se topa con Juan Gabriel.
Juan Gabriel lo reconoce y le dice, yo soy Juan Gabriel, y se hacen amigos, y Juan Gabriel le dice, grábate un disco. Y de hecho Lorenzo pues le dijo así como, pues sí estaría bien, pero pues tengo que componer, tengo que meterme al estudio, o sea, todavía no convencido. Prácticamente le dijo a Juan Gabriel que sí porque, pues ¿cómo le ibas a decir a Juan Gabriel que no? A Juan Gabriel a cualquiera que le dije, oye, graba un disco. Pues uno le dice sí, aunque no sepa cantar. Bueno, él sí sabía y le dice eso. Y entonces Juan Gabriel le dijo, no compongas nada, agarra de mis canciones. Pues Juan Gabriel tenía más de 1000 canciones. Agarra de mis canciones las que quieras y es donde surge el tributo a Juan Gabriel, el uno. Ahí ya cambia él de disquera, precisamente por eso. Pero este disco sí lo promocionó en México, pero no hizo tantas presentaciones. A ese tiempo más o menos sus hermanas empezaron a hacer presentaciones en Estados Unidos y como que él vio que les iba muy bien allá. Entonces él ya también se enfocó mucho a hacer el mercado de Estados Unidos. Promocionaba el disco, venía siempre en domingo, venía, pero así muchas presentaciones no. Bueno, surge otra situación. Tiene éxito ese primer tributo a Juan Gabriel y hacen el segundo. Juan Gabriel dice, pues vamos al segundo. Juan Gabriel quería 3 tributos, 3 discos y también Lorenzo. Pero cuando eso pasa, cambian los directivos de la disquera y como que no les agradó el disco, no sé, no lo promocionan. Y entonces Lorenzo buscó cambiarse de disquera y entonces retiran el disco. Lo retiran es algo que hacen mucho las disqueras. Si saben que te vas a ir, retiran tu último disco del público para darte en la torre. Entonces ahí otra vez sigue otro golpe para él y su carrera. Un disco muy bueno, el disco 2, él lo dice, es de los mejores discos que ha hecho, y pues son canciones de Juan Gabriel, ¿cómo no? Y entonces vuelve a eso. Ya luego entra a Fonovisa y pero ya hace muchos discos rancheros, ya casi no hace pop. De hecho ya no hizo pop, puros rancheros y así. Pero siempre él se presentó mucho en Estados Unidos. Siempre se dedicó a estar allá en Estados Unidos. Presentaciones. De hecho, canciones de ranchera que él grabó como la de Él no te quiere, que es una canción de su papá. En Estados Unidos sonó mucho. Yo no he ido a vivir a Estados Unidos, pero algunos compañeros que han ido de ilegales dicen que allá me han comentado, no hombre, esa canción sonó mucho. Y aquí en México sonó menos. Sí se veía en Bandamax y todo eso, pero no fue así tan extraordinario. Eso sí, Lorenzo hizo una buena cantidad de admiradoras. Así que sus discos sí se vendían, pero entre sus admiradoras. Todos esos discos que aquí no hemos oído, que él fue sacando, siempre se vendieron entre sus admiradoras y se vendían más en Estados Unidos. Así que por así decirlo, él como que le entró esa depresión y como que sentía cierta, pues yo creo a lo mejor le traía malos recuerdos, pero no, casi no, no venía a México. De hecho, Juan Gabriel dice, él mismo dice que Juan Gabriel lo regañaba y le decía, tú ya te olvidaste de México, ve a México. Y también como que perdió el ángel porque Juan Gabriel también le decía, y es que tú te falta más sentimiento para cantar, o sea, te falta porque, bueno, pues porque él como que estaba en esa depresión grande. Abiertamente, Lorenzo Antonio no lo ha dicho, eso les quiero aclarar. Yo al ver todas sus entrevistas puedo ver que él tuvo una depresión muy grande en ese momento y trata de evadir. Es muy raro cuando logra decir, por ejemplo, con el hermano de Tatiana, ahí dijo unas cosas y que ganó muy poquito dinero y así en muchas entrevistas que yo he ido viendo es como me doy cuenta que sí tuvo algo muy fuerte en la época de 12 Rosas. Y eso es lo que lo alejó. Y luego ya siguieron habiendo algunos eventos en su vida y que a lo mejor contribuyeron a que se mantuviera lejos, porque él volvió a México así a presentarse formalmente hasta por ahí del 2018. Fueron muchísimos años que duró sin venir a México. Y ha seguido viniendo, pues obvio que ya no es lo mismo, porque ya han entrado otros artistas, han venido otros, y, y esa es la razón. Pero pues en realidad es una situación muy triste, son las disqueras muy malas. Por ejemplo, a estos chicos de la academia también se sabe que TV Azteca los explotaba mucho. Inclusive los que hicieron audición que no llegaron ni a estar en el programa, firmaban un contrato que si ellos pegaban un disco, algo le tocaba a la disquera, o sea, aunque no los apoyaba,
les quitaba y tantos años no podían cambiarse. Y bueno, unos contratos muy restrictivos que son como una jaula. Y es lo que le pasó a Lorenzo Antonio, solamente que estos chicos de la academia eran jóvenes, había de 16, 17, los que llegaron lejos pues, pero ya casi eran mayores de edad. Y Lorenzo le tocó esto a los 12 años y la crisis fuerte fue por ahí de entre los 17, 18, siendo él muy joven. Bueno, pues es una pena que las disqueras se aprovechen tanto, a pesar de que aunque le dieran lo que le corresponde, ellos ganarían mucho. Y hubieran ganado más porque Lorenzo nunca se hubiera ido de Mozart y hubiera seguido una trayectoria como Pedro Fernández. Póngale que no igual, pero parecida, igual como Luis Miguel. Pero a la larga hubieran ganado más. Pero en cambio, por robarle, se deprimió, se alejó y ya no estuvo con ellos y ya no ganaron nada. Pueden decir que él tampoco, pero ellos están menos. Y ellos pierden más porque él en realidad no ganaba. Entonces perdió poco y ellos perdieron mucho. Sin lugar a dudas es una pena, a mí siempre me dio mucha tristeza que Lorenzo Antonio no le, porque yo veía sus canciones siendo niño y luego siendo grande. Ahora que investigo en internet veo que compuso muchas para sus hermanas, para él mismo, que no fueron tan promocionadas, pero están muy bien estructuralmente, la música y todo. Y es porque él se alejó. ¿Verdad? Porque pues pudiéramos decir es que no lo promocionaron ya y eso, pero más que nada él se alejó por esa depresión. Pero bueno, afortunadamente él está ahorita muy feliz, está muy feliz y eso es lo importante. Y él ha superado esto, ha dicho que es cierto que en la época de Mozart, cuando él tuvo mucho éxito, no ganó dinero, pero dice, de alguna manera me hice tan famoso que toda mi vida me he mantenido de la música, haciendo conciertos allá, componiendo, pero es gracias a esa época que todavía me contratan. O sea que él ve lo positivo y eso es algo bueno, que en vez de estar amargado y todo el tiempo resentido y tirando tierra, mejor lo vea positivo, que eso lo hizo hacerse famoso, fue una época bonita, aunque económicamente no, y ahora es así. Y bueno, pues es una tristeza, me da mucha pena lo que pasó, pero me siento muy aliviado saber que está feliz. Y bueno, si ustedes no siguen a Lorenzo Antonio en sus redes, él tiene una red, Lorenzo Antonio Music, y apenas ahora que fue el día de Acción de Gracias, unos días antes, él se casó con Irsa Sánchez, una comunicadora que sale en 2 videos con él, pues ahí se conocieron, ahí se enamoraron, y en una canción que se llama Te quiero, ¿sí? Así se llama, y ahí sale ella y ya de ahí se conocieron y entonces pues es una buena noticia para todos los fans de Lorenzo Antonio o las fans saber que está casado y que está feliz y que ha dejado atrás toda esa tristes momentos. Te quiero mucho se llama esa canción. Ay, se me va, no es que dice yo te quiero mucho, 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 a nadie más he de querer. Lo bello del mundo, yo lo vi en tus ojos y me enamoré perdidamente de tu sonrisa. Se llama Me enamoré. Disculpen todas las fallas, se llama Me enamoré. La sacó hace un año más o menos y tienen ellos algún tiempo viviendo juntos y se casaron ahora en Acción de Gracias. Pues vaya, un buen deseo para él y para todos los artistas que de alguna manera han sufrido por alcanzar su éxito y que a veces fueron extorsionados o algunas veces las disqueras se aprovecharon de ellos, pues ojalá que vivan una vida feliz y le deseamos lo mejor a este gran cantautor y a todas sus fans y que sea lo mejor y que viva una vida feliz con su esposa, Irsa Sánchez, el buenísimo y admirado Lorenzo Antonio.